Bueno, aquí estamos. Les decía que vamos a hablar de Derecho al Futuro, que es este dossier que ya habíamos presentado en este programa, pero cada tanto vamos a ir presentando los casos porque son muchos y realmente están todos muy buenos. Así que feliz de poder presentar a dos periodistas muy talentosos. Empiezo con Gladys. ¿Cómo te va, querida Gladys? Gladys es periodista del diario ABC Color. Gladys Benítez, ¿cómo estás? Leo, excelente, un gusto saludarte a vos, audiencia, también a nuestro compañero Sandy. Así es, y está Santi Carneri, que es periodista, fotógrafo freelance, él es español, pero vive en Paraguay desde el 2013 y realmente trabaja con medios muy prestigiosos en distintas partes del mundo. ¿Cómo te va, querido Santi? Muchas gracias por invitarme, Leo. Saludos, compañera Gladys. Bueno, como le decía, vamos a hablar del tema del derecho al futuro y realmente sobre, más que nada, la lucha por permanecer en la tierra, ¿no? Y ahí son casos que ustedes han investigado y me gustaría un poco ir contando en detalles esto y arrancando por tu caso, Gladys, que vos desplazaste sobre el tema de Puerto Esperanza. ¿Nos podés ir poniendo en contexto de qué se trata este caso, esta historia? Sí, cómo no. Son unos compatriotas que viven, residen, ocupan unas 20.000 hectáreas de tierra en la zona del distrito Carmelo Peralta, en el departamento de Alto Paraguay, y que, bueno, más de 20 años en realidad ya, considerando bueno, desde el abuelo, hijos, nietos se encuentran en esta parte del país queriendo acceder a títulos, tierras que en el pasado pertenecían al Ministerio del Interior y que a través de una ley del año 2010 transfiere el Ministerio del Interior al INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, y que esta ley justamente hablaba específicamente de otorgar 100 hectáreas de tierra por beneficiario o por familia beneficiaria, justamente para atender una demanda, un requerimiento de muchísimas familias de esta parte del país. Y bueno, ya estamos en el año 2022, pasaron más de 20 años y aún no logran tener sus títulos estas familias bueno, se enfrentan constantemente, gobierno tras gobierno, a los intereses, por un lado, empresariales y por otro lado también políticos, porque detrás de estas mismas tierras también empujando por la titularidad algunos empresarios y algunos grupos de políticos bastante conocidos, Leo. Ujú. Así que es un tema que lleva más de 20 años. Bueno, en el caso de Santi, Santi, a ti te tocó hacer una investigación sobre comunidades indígenas en el Chaco que han llegado a instancias internacionales, ¿no es cierto? Así es, así es. Hay tres comunidades en el Chaco paraguayo que son, creo que las primeras en ganarle al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En una sentencia a Paraguay que debe cumplir para cada comunidad. Son las comunidades Sahuayamaxa, Yaquiaxa y Samuk Casec. Las tres fueron expulsadas de sus tierras de una forma u otra, algunas directamente, otras no se les permitía acceder a ellas porque no había camino, en fin, con distintas excusas, diferentes empresarios se estaban apropiando de miles de hectáreas de tierras ancestrales de estas tres comunidades que pertenecen a los pueblos indígenas Enxet, Sanapaná y principalmente, ¿no? Y bueno, es una historia que yo acompaño desde hace casi 9 años, porque es cuando yo llegué a Paraguay, la conocí al poco a través de Tierra Viva, que es una organización que trabaja en el Chaco. También Amnistía Internacional les apoyó con una campaña y yo desde entonces estuve también difundiéndola. Y fui a las comunidades varias veces, ¿no? Y las primeras veces que fui, ellos, la mayoría vivían directamente en la ruta, ¿no? Esa imagen de cientos de personas en casas súper precarias viviendo al borde del asfalto, que se veía antes tanto en la Traschaco, a la altura de Pozo Colorado y demás, pues eran precisamente las familias de Sahuayamaxa o de Yaquiaxa, pidiendo poder entrar a sus tierras, ¿no? Y hay empresarios colorados y de otros partidos implicados en la apropiación de las tierras de forma ilegal. Y bueno, poco a poco el Estado ha ido cumpliendo
la sentencia que la Corte Interamericana publicó, pero no toda ni como debe ser, entonces las comunidades siguen en lucha. En el caso, Santi, de estas tierras, para contextualizarle también a nuestra audiencia y a la gente que nos está viendo por el canal de Ñandutí, estamos hablando de unas tierras desde la época de la Triple Alianza, digamos, que se vendieron con indígenas incluidos, por decir así, con comunidades. Así es, totalmente. Mira, el Chaco paraguayo tiene la particularidad de que fue de los primeros territorios americanos totalmente privatizados. Citándole a Oscar Ayala, que trabaja en Tierra Viva, ¿no? Él dice: el neoliberalismo se inventó en el Chaco paraguayo, ¿no? Porque después de la guerra se subastaron en la bolsa de Londres y una cantidad enorme de tierras y un montón de inversores sin ninguna relación con Paraguay o con mera intención de especular, compraron enormes cantidades de territorio con los pueblos indígenas adentro, ¿no? Porque esta cosa de que el Chaco es un desierto es un mito. Es decir, el Chaco siempre ha estado lleno de gente y de gente con culturas y lenguas propias y con un conocimiento de la naturaleza y que participaron en las guerras y que defendieron a Paraguay en la guerra contra Bolivia. Bueno, personas a las que creo que como son tan compatriotas como cualquier asunceno, ¿no? Y sin embargo, pues son como olvidados, ¿no? Y creo que el caso más simbólico para mí era el de Saboyamaxa, ¿no? Porque tú mismo lo has dicho, tierras que después de la guerra de Triple Alianza que se están vendiendo, y en manos de quién terminan, en manos de un alemán, Heribert Redel, que es perseguido por la justicia alemana por estafar allí a un montón de pensionistas, y el tipo se refugia en Paraguay en los 80, ¿y de a qué partido se mete este señor? Al Partido Colorado. Entonces se hace Colorado y compra 80.000 hectáreas de tierra, de tierras ancestrales del pueblo Enxet, ¿no? Y nadie se lo impide, tiene guardias armados que durante muchísimos años acosaron, violaron, hicieron de todo con paraguayas y paraguayos, ¿no? Sin que nadie, la justicia se lo impida, ¿no? Entonces, el caso de Saboyamaxa para mí es el más interesante porque es el caso en el que más tierras se han recuperado por expropiación, es decir, el Estado paraguayo cuando quiere puede, y la Cámara de Diputados, hasta el presidente, promulgó aquella ley en la que Saboyamaxa recuperó, creo que son más de 14.000 hectáreas de tierra de golpe. Obviamente no fue fácil que luego el señor se retire y retire a sus guardias y demás, pero hoy día es una gran noticia y un referente para otras comunidades, ¿no? Por decir algo positivo, porque siempre son historias muy trágicas, ¿no? De luchas que yo creo que alguien como yo no aguantaría 20 años resistiendo al sistema judicial paraguayo y al acoso casi militar de los guardias armados para conseguir esas tierras, ¿no? Sí, no solamente que nos costaría resistir y siendo personas, digamos, que por ahí somos profesionales o vivimos en este entorno, no, ni qué decir de comunidades indígenas desprotegidas, como ya mencionaba. Realmente cuando uno pasaba por esa zona y veía esa precariedad de carpas negras, ahí al costado de la ruta, familias enteras, te generaba un dolor y una tristeza tan grande porque uno sabe la cantidad de gente que está ocupando tierras y han comprado por chauchas y palitos, como se dice. Gladys, en el caso de La Esperanza, son comunidades más bien campesinas, ¿no es cierto? En el caso de ahí son campesinas y entiendo que eran 20.000 hectáreas y se hizo un estudio topográfico, pero le comieron 3.000 así de entrada nomás ya. Ese es uno de los problemas recurrentes en todos los conflictos de tierra que tenemos en Paraguay, Leo y Santi, audiencia, que las mensuras judiciales que en realidad no dan ni sacan derechos, en Paraguay se utilizan para ampliar una tierra o para mutilarla. En este caso, lo usaron o la usaron a la mensura judicial para mutilar una propiedad de 20.000 hectáreas. Resulta que el topógrafo se va a hacer el trabajo y su trabajo tiene que ser encontrar en tierra lo que dice el título de propiedad, porque el título es el que te da el derecho, además de la ocupación en sí, la posesión en sí. Y estas personas tenían la posesión y el Estado paraguayo tenía
el título, porque el Ministerio del Interior le transfiere al INDER, como dije hace un momento. Entonces, en vez de encontrar las 20.000 hectáreas, él se encuentra con personas que se van y le dicen, mira, yo tengo también acá al lado, dentro de estas 20.000 hectáreas, esta porción determinada de tierras, y él va descontando, como si él fuese un juez, cuando que la justicia es la que tiene que definir quién tiene el mejor derecho, no un topógrafo, no una persona que simplemente tiene que ir a hacer una medición. Y bueno, fue así que esta persona que se fue a hacer esta medición judicial a través de instancia del INDER, quiso inscribir solamente 17.237 hectáreas, que, bueno, por supuesto, fue rechazado por la población, por un lado, de la zona de La Esperanza, y también fue rechazado el trabajo inclusive por el Servicio Nacional de Catastro, porque no te puede inscribir, y esto lo hizo seguramente algún funcionario honesto, excepcionalmente, porque muchas veces lo inscriben así de todas maneras con irregularidades, y le rebotaron, hablando mal y pronto, el expediente al INDER, porque coincidía la mensura con lo que dice el título. Y simplemente nuestro trabajo también un poquitito que hace referencia a la problemática de tierra del Paraguay, mencionábamos este dato harto conocido, pero que es bueno siempre subrayar. En Paraguay sabemos, tenemos 406.000 y colita de kilómetros cuadrados de extensión, y sin embargo, títulos tenemos más de 550.000 kilómetros cuadrados. ¿Y esto por qué? Por las famosas mensuras judiciales, que se va alguien que tiene una hectárea y con una mensura judicial ya aparece con 5.000 hectáreas. Y esto ocurre muy a menudo en el Chaco. Y esta mensura que estoy mencionando, que quiso mutilar las tierras de los pobladores de La Esperanza, fue el año 2015, bajo la administración del expresidente del INDER, Justo Cárdenas. Estamos hablando del gobierno de Horacio Cartes. Desde entonces, el expediente está varado hasta la fecha, porque ya hubo luego rencillas también políticas y toda la presión empresarial. Yo les decía, hay empresarios conocidos y políticos que también pujan por las tierras, por la titularidad de las tierras. Estamos hablando de que mencionan, por ejemplo, a Daniel de Clesis, pariente del diputado colorado de San Pedro Frei de Clesis, que se había adueñado de 3.500 hectáreas. También Clemente Barrios, otro diputado colorado que también aparece con 300 hectáreas. Nardi Gómez, un exdiputado colorado también de presidente Hayes, con otras 800 hectáreas. Y todos estos nombres no es que solamente mencionan los ciudadanos de La Esperanza, sino que figuran efectivamente en el expediente que está en el INDER. Así que de todo esto se tiene la documentación, y son personas que no son beneficiarias del Estatuto Agrario y que de todas maneras pujan por tener estas tierras. Y para que sea un poco más complejo, también cuando uno revisa el plano de la mensura, y que también muestra quiénes son los colindantes y también te da una idea de otros intereses, resulta que ahí aparece a un costado los Fariña, que son empresarios ahí de la zona del norte del Chaco, Rancho Alegre hacia el sur, también una empresa importante, y al oeste, por ejemplo, aparece el Grupo Cartes, que también es muy conocido en esta parte del país con su estancia Cerro Guazú, hoy se llama Niña Porá. Y bueno, también en el Chaco tenemos varias investigaciones hechas, bueno, no es este caso, pero también el Grupo Cartes se hizo de tierras de la misma manera irregular que muchísimos otros empresarios en nuestro país. Esos nombres que está citando, estos diputados y todos estos, digamos, ¿son los de las 3.000 hectáreas que le comieron o también forman parte de las 17.000 en disputa, por decir así? En ambas situaciones se presentan. Hay algunos que están dentro de las hectáreas mutiladas y otras dentro de las 17.000 inclusive. Uh-huh. Y hoy día, digamos, hasta ahora el INDER no les tituló a la comunidad campesina nada, o sea, ellos no tienen título de nada todavía. Ellos no tienen título de propiedad, y no solamente eso, el INDER, para dar trámite a una titulación, tiene que reconocer primeramente la comisión vecinal que en el expediente está solicitando las tierras. Y resulta que el INDER, por una cuestión también de puja política dentro de la misma comunidad, no reconoce de hace varios años
a esta comisión final. Y otro problema que se tiene también es que el INDER tiene que aceptar la donación. Y los pobladores se enfrentan a esto. Se van al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior les dice, esto ya no es propiedad nuestra, esto transferimos al INDER por una ley en el 2010, es decir, hace muchísimo tiempo, y van al INDER y el INDER dice, bueno, pero todavía no es esto 100% nuestro. Entonces, se topan ahí con cuestiones judiciales burocráticas que al final en realidad lo que hacen es complicar y es una muy buena excusa para seguir postergando el reconocimiento de los derechos de estas zonas que ocupan y poseen. Porque siempre recordamos esto, nuestro derecho no es como el derecho anglosajón, que vos tenés título y no importa que no vivas ahí. Nuestro derecho viene del derecho romano y tiene un fin social la tierra y por lo tanto tiene más derecho quien la ocupa, quien la trabaja, quien la está poseyendo. Y en este caso, todos los derechos, digamos que apuntan a dar, a otorgar estas tierras a estas 100 familias campesinas de la zona de La Esperanza. Hay un norteamericano, este Robert Eaton, ¿verdad? Que es el que no les dejaba pasar, tengo entendido. En el Chamocasec, en el caso de Chamocasec. Chamocasec. Sí. Sí, exactamente. Otro ejemplo de cómo un capital que ni siquiera es de aquí y que no le importa el Chaco ni su situación ambiental ni de las personas, puede hacer uso y abuso, como dijo Cartes, de Paraguay, ¿no? No sé. Me sorprende escuchar a la compañera también la cantidad de empresarios otra vez que se repiten los nombres, ¿no? Como Cartes, como también me parece que alguien súper importante en el Chaco y que tiene muy poca investigación por nuestra parte es la hoy directora del, ¿cómo se llama?, del zoológico de Asunción, Mari Llorens. Esa mujer no sé cuánta cantidad de propiedades tiene en el Chaco, pero bueno, no sé. Será responsable de una buena parte de la deforestación del Chaco de los últimos 15 años, ¿no? Y sin embargo se presenta como una figura defensora de los animales y no sé qué. Deberíamos investigarla más. Y si les parece, hacemos una brevísima pausa, nada más, un breve corte y volvemos en un minuto. Bueno, en la segunda parte de esta entrevista, que la verdad que es muy ilustrativa y que vuelvan a repetirse, tantos años hace que estoy tocando estos temas, la verdad que no puedo creer y pienso también en clave, discúlpenme, en clave política, porque saben que estoy en la política y pienso cómo se puede solucionar esto, ¿no? Uno siempre piensa cómo hacer. Recuerdo que mi padre le hacía entrevistas al fiscal general del Estado y al Contralor de la República, por ejemplo, en un caso, y que la Contraloría denunciaba algo, pero la Fiscalía no actuaba. Entonces le juntaba a los dos en la televisión y le decía, pero ustedes se reúnen alguna vez, ustedes hablan entre ustedes, mira, acá tenés este caso, Contralor, ¿no? Fiscalía, ¿qué hiciste al respecto? No se reunían, no hablaban. Un poco, entonces yo digo, está el Ministerio del Interior, está el INDER, está la comunidad, o sea, no puede ser que no se junten todos. Y ahora, ¿cómo le solucionamos esto, digamos? ¿no? O sea, ya nos pasó con Uruguaté justamente por esta misma razón, digamos, ¿no? O sea, había una tierra que se entrega, que no se llega a titular porque alguien se olvida, hay un título falso, entonces se repite y se repite la historia y digo yo, no puedo creer hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, quería preguntarles también desde el punto de vista de la experiencia, de las historias periodísticas, ¿cómo fue el proceso de trabajo, Gladys, en esta comunidad? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo durante varios años estuve como periodista cubriendo el sector de las tierras, así que tenía mucha familiaridad con este tipo de casos. Tuve que contactar con la comisión vecinal, que en ese momento del año 2020 estaba un poco dispersa, pero logré conversar con las autoridades de ese entonces, con las anteriores también, porque como son 20 años de lucha, tuve que conversar con varias generaciones, digamos, de gente víctima de lo que es la mafia de la tierra en Paraguay. Luego también un poquitito conversar con las autoridades actuales ya de este gobierno de Mario Abdo Benítez en el INDERT, que es también otro antro, siempre un motín político
utilizado porque bueno, las tierras en Paraguay son el negocio que todo gobierno quiere explotar. Y bueno, fue bastante duro tener que encontrarme con algo que normalmente, sí, no es fuera lo normal lo que encontré, lamentablemente. Los nombres son repetidos. El método en que los empresarios se quieren aprovechar de las tierras públicas también es el mismo. Siempre hay mensuras judiciales, siempre hay topógrafos inescrupulosos y también hay un problema que tiene que ver con que varias instituciones otorgan títulos en Paraguay. Es decir, le tenés al INDER por un lado, le tenés a, que depende del Ejecutivo, y le tenés a los registros públicos por otro lado, que dependen del Poder Judicial. Y ahí tenés un problema de dos poderes distintos que bueno, siempre están allí pujando por quién lleva el derecho de la tierra. Incluso hay algunos proyectos de ley, me gustaría comentar también esto en el marco de este trabajo que hicimos. Hay proyectos de leyes que plantean fusionar en una sola institución eh, lo que es el Servicio Nacional de Catastro, que es dependiente del Ministerio de Hacienda, y los registros públicos, que dependen del Poder Judicial. Si eso llega a ocurrir, va a ser un caos, porque finalmente, ¿cómo sabes quién tiene derecho? Es decir, va a ser un caos también, hay quienes plantean, bueno, ¿cómo solucionamos el problema de la tierra? Y bueno, y podríamos de pronto hacer como se hizo en el pasado con el registro automotor, que habían las chapas marrones, creo que eran, Leo, no es de mi época, Sí, pero, cuando pero se le blanqueó los autos llamados MAU, digamos, hubo una etapa de blanqueo de autos MAU, estábamos llenos, no sé, eso Santi si sabe la historia, ¿no? Pero Paraguay estaba lleno de vehículos robados en Brasil, entonces, nada, ya llegó un momento dado en que eso no había cómo solucionar, entonces se buscó un método, digamos, que era, bueno, por un tiempo usas una especie de carnet, sabiendo que el auto es robado y está mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había que blanquear de alguna manera la situación. Eso decís, Gladys, ¿no? A eso te referís, ¿no? a eso me refiero justamente, porque hay quienes plantean, yo estoy comentando lo que se va planteando porque es Sí, muy complejo la problemática de la tierra finalmente, y si es que cada institución se encargara de lo suyo, no tendríamos que llegar a esto, porque la reforma agraria es muy clara en cuanto al perfil de los beneficiarios, y también los derechos sobre la tierra también son muy claros acerca de los que tienen la posesión. Y el problema se da cuando están los títulos superpuestos o hay mensuras, ni siquiera luego títulos. Hay muchísimos grandes empresarios que no tienen títulos, tienen mensuras nada más y que bueno, como tienen poder económico, pueden llegar a blanquear y terminan teniendo finalmente títulos y desplazan a las comunidades campesinas. En Puerto Esperanza ciertamente hay poco y nada de comunidades indígenas, principalmente son campesinos, pero es muy triste que después de 20 años o más de 20 años no haya un solo político que plantea, aunque sea como parte de su plan de gobierno, como propuesta en esta época electoral, bueno, resolver la cuestión de tierras en esta parte del país, así como en otras. sí. Y en el caso de lo que te tocó investigar, Santi, bueno, vos me decías que al llegar ya te habías, digamos, interiorizado este tema en particular, pero ¿cómo fue tu experiencia de estos reportajes? ¿Qué fuiste más descubriendo cuando lo hiciste? La verdad que creo que tuve la posibilidad de participar en esta publicación precisamente porque llevaba casi una década acompañando estos casos, ¿no? Porque de otra manera, bueno, ya sabes, ya me has presentado, yo soy español, nacido argentino, de padres y abuelos argentinos, y llevo muy poco tiempo en Paraguay y obviamente soy un ciudadano blanco asunceno con acento europeo y nunca me voy a apropiar de los micrófonos que tienen que tener los indígenas para poder ellos hablar y denunciar sus casos. Y yo realmente, pues lo que creo es que es desde ese lugar, ¿no?, de acompañamiento que por lo que pude participar en escribir de nuevo esta historia, que lo que hice fue actualizar un poco lo que ya venía publicando hace tiempo y, como te digo, yo soy un periodista blanco asunceno, no soy ni indigenista, ni especialista en pueblos indígenas, ni mucho menos. Lo que pasa que
que me parece que en donde pueda yo poner mi granito de arena como engranaje de la comunicación para que los casos vuelen hacia la audiencia que quiere conocerlos, pues yo encantado, y creo que con los pueblos indígenas en Paraguay precisamente, ¿no? Fuera de los medios como el tuyo, en realidad no tienen espacio ni para contar ni para encontrar un micrófono que les difunda sus injusticias que están sufriendo, ¿no? Y bueno, el Chaco es un lugar maravilloso, es la mitad del país, es riquísimo a nivel cultural, o sea, la cantidad de artistas indígenas que hay en el Chaco, seguro que hay más artistas en el Chaco que en Asunción, pero ni lo sabemos, ¿no? Y me parece que todo el tema natural está totalmente como olvidado, o sea, no entendemos la riqueza que hay en el Chaco, que es como la Amazonía de biodiverso, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que a mí me ha mantenido siempre vinculado al Chaco. Sigo viajando, estuve hace 2 semanas de nuevo allí y desde ese punto de vista te digo, ¿no? Pues siento que yo no descubro nada, que nada más que me cuentan historias que tienen callo ya de tanto contarlas y que nadie les escuche o que muy poca gente las escuche, porque obviamente sí que hay personas en Paraguay, en Asunción, que las escucháis y las difundís, ¿no? Pero entonces desde ahí yo siento que no he hecho nunca una investigación tan profunda como lo hace la compañera Gladys o otros compañeros, sino más bien una mera reunión de los cabos sueltos de una historia que quedan como que se va olvidando y después volver a juntarlo todo y ponerlas en la misma narrativa, ¿no? Es decir, son 3 casos muy diferentes con empresarios distintos, pero que en el fondo representan lo que está ocurriendo en todo el Chaco, ¿no? Con todos los pueblos indígenas. Entonces, bueno, lo que sí que te diría que aprendí a lo largo de estos años de acompañamiento es que se pueden cambiar cosas hasta cuando estás en las peores situaciones. Sí, tienes acompañamiento, tienes apoyo social, tienes apoyo mediático, tienes apoyo político. Es decir, no es que el que quiere puede, sino que si conseguimos que haya un entorno de apoyo, se puede cambiar las leyes, se puede influir en el Estado desde la sociedad civil sin ser grupos de poder. Que en Paraguay parece casi imposible, ¿no? Pero los compañeros indígenas nos demuestran que se puede, porque han recuperado tierras, porque están mejorando su situación, porque están conservando el bosque, además, porque creo que deberían ser ejemplo, ¿no? De manejos de bosques, deberíamos tener programas de manejos sostenibles de bosques que sean alternativos a lo que hace Cartes o lo que hace Mari Llorens con el Chaco, que es de todos, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto a los Aguayamaxa llegar hasta a Leo, que también se llama Leo, uno de los líderes de Aguayamaxa, llegar a abrazarse con Residente en un concierto, ¿no? Cuando vino a tocar en Paraguay. O sea, quiero decir, las causas del Chaco paraguayo son causas universales, ¿no? Es decir, es por el bien de la humanidad indígena primero, la humanidad paraguaya, pero luego la humanidad total, que el Chaco se mantenga como es y no que termine siendo todo asfalto. ¿Algún tema en particular te tocó así muy fuerte el corazón, Santi? ¿Alguna historia de las de estas 3, digamos? ¿Hubo algo así que te ha tocado en particular? Y bueno, la verdad que la cuestión de la violencia y los abusos sexuales que han sufrido niñas y niños de esas comunidades por estar durante décadas en la intemperie, la verdad que es de las cosas más impactantes para mí, ¿no? De entender que había niños indígenas que tenían los nombres de los colonizadores actuales de su tierra, es decir, Heribert Ruedel. Hay chicos que se llaman Heriberto en la comunidad porque son fruto de violaciones o de abusos, luego son niños no reconocidos. Bueno, unos conflictos que yo creo que si le pasaba eso a un niño de Lhasa o a cualquier niño de colegios de aquí de Asunción, serían unos escándalos brutales y sin embargo, como son pueblos indígenas, pues ni siquiera la conversación llega a todo eso. Es decir, creo que la sociedad paraguaya y asunciana solo veía a personas en la ruta, ¿no? Como el famoso no trabajan, no quieren hacer nada, ¿no? Y no terminábamos de ver el nivel de violencia al que están sometidos, ¿no? Que no es solo que te saquen de tu tierra, sino que es violencia armada, que es violencia física,
y bueno, la rabia que me genera a mí en esos casos ya de la impotencia, o sea, como la sentiréis vosotros que lleváis décadas viendo el proceso. Yo que solo llevo una, pues el Chaco siento que las dos cosas, me recarga de rabia y me recarga de inspiración también y de esperanza cuando veo que algunas luchas van a buen puerto, ¿no? Claro, claro que sí. Hay algunos casos que sí. Ahí Gladys mencionaba justo Cárdenas. Él estuvo procesado, evidentemente, por varios temas relacionados a la tierra, ¿no? Porque finalmente están en un lugar apetitoso para el político, ¿no? Ahí en el INDER es donde ellos pueden transar y pueden llegar a acuerdos muy importantes, ¿no? O sea, ellos son los que pueden de alguna manera bajo, digamos, coima, principalmente, por un lado, manipular y poder dar acceso a un fulano que no se merece esta tierra. Por otro lado, también quedarse con pedazos de tierra, detectar, tienen la información necesaria. Entonces, yo no sé si Cárdenas, cuánto tiene que ver con este caso en particular. Bueno, y en realidad es uno de los varios casos de su administración, pero que data de antes de él. Ciertamente tenemos varios expresidentes del INDER procesados. En el caso de Justo Cárdenas me toca más de cerca por el hecho de que a partir de una investigación que hice por su enriquecimiento ilícito, él fue condenado Sí, por enriquecimiento ilícito y también sus hijos, porque bueno, él los utilizaba como testaferros a sus hijos y bueno, en el INDER, además de eso que mencionas, las coimas que puede recibir el administrador de turno, también están los fondos que recibe. En el caso de Justo Cárdenas también recibió millones de dólares para construir los famosos pozos que nunca llegaron a las comunidades en la forma en que se planteaban las famosas transferencias del rubro 800 para no hacer licitación, para no rendir cuentas. Entonces era dinero que entraba directamente jugoso para el administrador de turno y sobre el cual después se encontraron muchísimos casos de construcciones que estaban deficitarias, que no funcionaban, sobrefacturaciones. Y él en particular, que es del gobierno anterior, tiene un montón de causas abiertas en la fiscalía, denuncia por lesión de confianza, denuncia por cuestiones relacionadas al manejo del INDER de las tierras y también específicamente y en una línea aparte lo que fue su enriquecimiento ilícito. Pero al final todo se entrelaza porque como uno se enriquece ilícitamente y tiene que obtener esos recursos, y en este caso es utilizando ese poder que le da ser titular de una institución tan importante en un país como el nuestro, como lo es el INDER. te acordarás, Gladys, que en la época de Lugo, cuando se quiso hacer mensuras judiciales, empezaron los problemas, digamos. Yo me acuerdo el caso de Ñacundaí, del parque con Favero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando se intentó hacer este trabajo de decir, bueno, vamos a parar la pelota y vamos a ver de quién es el terreno, de quién es la propiedad, porque hay, y apenas se intentó, empezaron a saltar todos a decir que no, que él es zurdo, es un izquierdista, le va a empezar a expropiar a medio mundo y que hay gente muy trabajadora como Favero y como otros grandes empresarios del agronegocio, supuestamente y ganaderos, que son todos gente muy importante, que va a clubes importantes, que son socios de la rural y etcétera, etcétera. Bueno, ahí empezó todo hasta que terminó en el golpe. Así es. Realmente nosotros vemos dentro de la Asociación Rural del Paraguay a muchísimos grandes ganaderos, entre comillas, y muchos de ellos tienen sus tierras con títulos con origen ilegítimo. Y lo digo con propiedad porque los investigué a varios de ellos, y empezando por Horacio Cartes, que también su estancia Xajá, que está en el Chaco, por ejemplo, tiene un título con origen ilegítimo que pertenecía a otra parte del Chaco y resulta que de una fracción pequeña de un área urbana, de pronto aparece unos años después una enorme fracción de tierras mucho más arriba en el Chaco y con unas reventas se van
blanqueando los títulos, reventas que son entre empresas del mismo grupo. Y este tipo de casos hay un montón, forman parte de la ARP, y por eso es que justamente esos poderes fácticos terminan trabando los intentos de regularizar. Y después, cuando uno defiende los derechos de esas personas más vulnerables, encuentran con esa resistencia de esos grupos poderosos. Y, a ver, tampoco es que soy afín al gobierno de Lugo, porque también tengo mis críticas a varias cosas de su época, pero sí, ciertamente fue uno de los que intentó regularizar y se encontró con esa realidad de esos empresarios y también políticos que obviamente no quieren perder sus privilegios. Sí, y bueno, y estamos cerrando nomás, pero para ir viendo hasta dónde se llega, ¿no? Yo recuerdo que fui con un cineasta italiano que hizo una documental, tiene dos documentales, porque él tiene 5.000 hectáreas que heredó de su padre en el Chaco, ¿no? Y no podía entrar al parque que él incluso donó, porque Favero y otros tenían ocupadas los caminos. Y yo me acuerdo que había comprado un mapa en una estación de servicio hacia Filadelfia, y figuraban como caminos vecinales y estaban privatizados, digamos, con portones y con armas de grueso calibre, y vos no podés transitar. Nosotros no podíamos llegar, tuvimos que dar una vuelta de más de 100 kilómetros para entrar, porque no podíamos entrar en un camino que es camino del Estado, digamos. Entonces, esto de que decía Santi vos de que estaba privatizado, ya tomando la palabra de Oscar, sigue ocurriendo, pero en una medida tremenda, ¿no? O sea, caminos que no se pueden transitar. Tal cual. No, la verdad que es como el mismo caso, que es lo que les pasa a Saboyamaxa hasta hoy día, ¿eh? O sea, no pueden entrar a su casa porque adelante hay un guardia de una propiedad privada que le impide pasar a su casa, ¿no? Es como si delante de nuestra puerta hubiera alguien que no nos deja pasar, ¿no? Y me parece absurdo. Y quería, a lo mejor, ya que estamos acercándonos a una conclusión, aprovechar este caso para actualizar un poco cómo está la situación hoy día, porque fíjate que este tema de las privatizaciones no ha terminado, ¿no? O sea, siguen privatizando el Estado al punto de que había un proyecto enorme de hacer un acueducto para llevarle agua a las comunidades indígenas, que tiene incluso apoyo de la cooperación española, ¿no? De la cooperación internacional y qué sé yo. Y ese acueducto ha terminado llevando agua a las ciudades menonitas y apenas llegando a algunas de las pocas comunidades que están cerca. Y yo estuve hace 2 semanas en el Estribo, que es una comunidad que está relativamente cerca de Filadelfia, ¿no? Comparado con lo remotas que son otras, y por ella pasa el acueducto, funcionó 2 semanas y no ha vuelto a funcionar. Estamos atravesando 3 o 4 meses de una sequía feroz, que en Asunción ni nos enteramos, pero que allí es que todas las lagunas están secas. Yo estuve hace 2 semanas, en la famosa laguna salada no queda una gota de agua. Entonces la gente está desesperada allí, ya gastando todo el dinero que tienen para comprar agua, o directamente, como ha pasado otros años, ¿no? Va a haber niños desesperados bebiendo agua que no está en condiciones y enfermándose, ¿no? Entonces, y esto de nuevo es por una decisión política, ¿no? Y una decisión ideológica de cómo usar la infraestructura del Estado en lugar de en favor de la mayoría, en favor de unos pocos, porque son el motor económico de los inversionistas extranjeros que tienen que extraer su beneficio. Entonces, hasta hoy siguen privatizando el Chaco y precisamente son los pueblos indígenas los únicos que permanecen teniendo propiedades comunales, ¿no? Que eso es lo que creo que le molestará a mucha gente, ¿no? Que por ejemplo, el Estribo es una propiedad comunal de más de 3.000 familias. Es decir, y eso, claro, bueno, les debe parecer que el comunismo, el no sé qué, pero sin embargo está demostrado que es la forma en que más se han conservado los bosques del Chaco, es cuando están en propiedad de los pueblos indígenas. Y lo mismo pasa en México, que yo estuve hace poco haciendo un trabajo allí en los bosques, y todos los bosques que están conservados hoy día es porque son ejidos, que son tierras comunales, campesinas, compartidas por familias y que se heredan y no se pueden transferir. Entonces, eso ha dado como resultado que se detuviera la explotación maderera que era para enviar a Estados Unidos. Entonces, digo, para actualizar lo que está pasando, Sí. que no es solo una cosa del pasado, sino que sigue hoy día, ¿no? Sí, nosotros tocamos el tema del agua hace como 2 o 3 semanas de Campo Loro, una otra comunidad cerca ahí de Filadelfia,
donde desde enero que no llueve y los tajamares vacíos, ¿no? Y la situación del agua es acuciante. Bueno, yo les agradezco muchísimo realmente por este tiempo a Gladys Benítez, periodista, Tantana del diario BC Color, Santi Carneri, que también es periodista freelance y fotógrafo, y muchísimas gracias por compartir con nosotros sus reportajes, muy amable. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos.